Néstor Gorosito, recordado por la frase "si el padre es boludo, el hijo es boludo", en respuesta al insulto de un hincha y su hijo tras uno de sus últimos partidos dirigiendo a Lanús, se iría en medio de la Apertura 2005 y el club recurrió a Ramón Cabrero. Exjugador de la institución, Cabrero había tenido un paso breve como técnico entre 1987 y 1988 y en ese momento dirigía la séptima de inferiores junto con su ayudante Luis Ubeldía. El interinato comenzó con la intención de cubrir el puesto hasta fin de campeonato, pero una serie de resultados positivos como un empate 1-1 como visitante ante Banfield y la mejoría en el ánimo del plantel convencieron a la dirigencia, encabezada por Alejandro Marón y Nicolás Russo, que él era presidente del departamento de fútbol profesional, de mantenerlo en el cargo. De este modo, y a diferencia de lo que solía pasar en ese entonces, no se tuvo que buscar un técnico externo para continuar el proyecto. La idea del DT siempre fue jugar al fútbol de manera simple, buscar un buen rendimiento y ganar sin mayores vueltas. Afortunadamente, el equipo cerró de forma más digna, con un balance parejo de victorias, empates y derrotas y un ambiente más distendido tanto en el plantel como en la hinchada. El Clausura 2006 fue por fin la primera chance de afrontar un campeonato entero bajo su mando. Con un plantel que mezclaba la experiencia de nombres como Carlos Bossio y Rodolfo Grayev con la frescura de pibes surgidos de las inferiores, el Granate apostó por un estilo sencillo pero efectivo, orden táctico y juego sin complicaciones. Varios jóvenes formados en el club empezaban a destacarse y ganar minutos clave, algo que con el tiempo se transformaría en un sello de la era Cabrero. Entre ellos, Leandro Gioda, Mauricio Romero, Marcos Aguirre, Agustín Pelletieri, Rodrigo Archubi, Sebastián Leto, Santiago Biglieri y el siempre carismático Ogro Fabiani. El torneo terminó con el tercer subcampeonato de su historia, aunque más importante aún fue la sensación de que el equipo estaba cimentando una base sólida para dar un salto en el corto plazo. La gran campaña además les abrió la puerta a un hito, clasificarse por primera vez a la Copa Sudamericana. Y no solo fue un premio deportivo, también sirvió para sumar un valioso colchón de puntos y dejar atrás, al menos por un buen tiempo, el fantasma del descenso que los había acechado en el 2002. En el Apertura 2006 tuvo una campaña más que aceptable si se la compara con las pobres cosechas que habían quedado atrás en tiempos de Pipo, Carlos Ramaciotti, Brindisi y compañía. El torneo fue algo irregular, con altibajos razonables, pero aún así logró cerrar en un meritorio sexto puesto. Esta posición no solo lo mantuvo lejos de los sobresaltos del promedio, sino que también sirvió para afianzar a varios jugadores que más adelante serían pilares del club, como Diego Valeri y, especialmente, Lautaro Acosta. ¡Qué vendehumo que fue este tipo en Boca, boludo! Pero bueno, en el Clausura 2007 terminó en la misma posición, pero con 3 puntos menos, y acá está lo que nos importa. En el Apertura 2007, Lanús mostró que había llegado a un punto de madurez futbolística que le permitía plantarse de igual a igual frente a cualquier rival. Entre las figuras que mencioné anteriormente, voy a agregar dos nombres muy distintos, pero igualmente decisivos. Sebastián Blanco, surgido de las inferiores y con esa frescura de los pibes que juegan sin miedo, y José Sand, un delantero experimentado que venía de Colón y aportó el peso goleador que tanto necesitaba el equipo. El campeonato no arrancó de la mejor manera, de hecho el comienzo estuvo bastante lejos de lo que terminaría siendo. En las primeras 4 fechas apenas pudo juntar 4 puntos. Ganó 2-1 contra Olimpo en la Fortaleza, empató 1-1 frente a Huracán también de local y después sufrió 2 derrotas que dolieron. Una 5-3 con Independiente y otra 2-1 frente a Colón, ambas de visitante. Ese arranque dejó cierta sensación de fragilidad. Tanto dirigentes como hinchas miraban con preocupación a un equipo que parecía desconcentrarse en los momentos clave. Pero todo dio un giro en la quinta fecha y no en un partido cualquiera. Tocaba el clásico con Banfield, apenas el segundo de la era Cabrero. El Granate llegaba con dudas y sin embargo encontró en ese cruce un punto de quiebre. El Pepe Sand apareció en grande.
Metió 2 goles y selló un triunfo vital por 2-1. No fue solo la victoria. Ese resultado levantó el plantel en lo anímico, algunos jugadores empezaron a consolidarse ante la gente y Joselo, de a poco, comenzó a transformarse en referente e ídolo. Ese clásico, en retrospectiva, fue el verdadero arranque de la campaña. Desde ahí el equipo se estabilizó, ganó confianza y tras un comienzo irregular terminaría escribiendo una página histórica. Hacia la mitad del campeonato, Lanús volvió a mostrar esas irregularidades que parecían no terminar de soltarlo. Hubo partidos en los que el equipo insinuaba que podía despegar y otros en los que volvía a tropezar. Uno de los más recordados de ese tramo fue la derrota 3-1 en el Monumental frente a River. Esa tarde quedaron en evidencia algunos problemas defensivos y cierta fragilidad en los momentos de mayor presión. Aquel resultado, sumado a otros tropiezos menores, lo alejó de los puestos más altos justo cuando parecía que podía prenderse. El bajón, sin embargo, no duró demasiado. Rápidamente los dirigidos por Cabrero recuperaron la confianza y volvieron a mostrarse firmes. Se transformaría en un contrincante molesto para cualquiera. Tenía un ataque efectivo y un mediocampo que empezaba a manejar el pulso de los partidos. De esas actuaciones, una que quedó grabada en la memoria granate fue el 4-1 ante Rosario Central de visitante. Esa tarde jugaron con una autoridad que sorprendió a propios y ajenos. Valeri con su claridad para manejar los tiempos y Sand con su voracidad goleadora. Fueron los grandes protagonistas de un partido que confirmó que este equipo estaba preparado para ir en serio por el título. Se venía el gran momento. En la antepenúltima fecha, Lanús recibía en la Fortaleza a Argentinos Juniors, dirigido por Pipo Grosito, aquel mismo técnico que había pasado por el club un par de años antes y se había ido en medio de tensiones. Si ganaba, el equipo de Cabrero podía quedar a un paso de coronarse en la próxima fecha, sacándole la posibilidad a Gimnasia La Plata, que era el otro contendiente al título. La expectativa era enorme y el estadio explotó de gente, con una marea granate que soñaba con ver a su equipo dar un paso decisivo hacia la gloria. Sin embargo, el partido no salió como se imaginaba. El empate a 0 dejó un sabor extraño, casi amargo. Y en las tribunas se encendió ese miedo tan conocido, la idea de que otra vez el título podía escaparse en el final. Muchos recordaron frustraciones pasadas y pensaron que la historia podía repetirse. El 29 de noviembre de 2007, Lanús disputaba la fecha 19 del torneo Apertura, adelantada por la participación del Xeneize en el Mundial de Clubes, frente al Lobo. El contrincante atravesaba una campaña irregular, aunque en el inicio del partido intentó neutralizar al conjunto de Cabrero con un esquema defensivo bien estructurado. Lanús, lejos de precipitarse, administró el juego con calma y esperó el momento oportuno. El quiebre llegó a través del Pepe Sand, que con un cabezazo preciso hizo el 1-0 y modificó por completo el desarrollo del partido. A partir de ese gol, el dominio granate se hizo evidente y el resultado final, un 4-0 categórico, reflejó la diferencia entre ambos equipos. Más allá de los 3 puntos, la victoria tuvo un valor importante. Confirmó que Lanús estaba a un paso concreto de lograr el título. El domingo 2 de diciembre de 2007 marcó una jornada decisiva. Mientras visitaban al Azul y Oro en la Bombonera, en el Néstor Díaz Pérez se había instalado una pantalla gigante que reunió a cerca de 30.000 hinchas, reflejo de la esperanza que generaba la posibilidad concreta de obtener el título. La ansiedad era evidente tanto en la cancha como en Lanús Este. El inicio mostró un partido parejo, con llegadas de ambos lados y cierto nerviosismo en cada aproximación. Sin embargo, la solidez defensiva de Santiago Hoyos y Walter Riboneto, sumada al trabajo ordenado de Matías Fritzler y el Pulpo Pelletieri en el mediocampo, comenzó a equilibrar las acciones. Con el correr de los minutos, el equipo de Cabrero fue encontrando mayor control del juego. El primer gol llegó poco antes del entretiempo. Valeri ejecutó un córner desde la derecha y José lo conectó de cabeza con precisión, venciendo a Mauricio Caranta. Ese tanto no solo le dio la ventaja a Lanús, sino que también desató la emoción tanto en los hinchas presentes en la tribuna visitante como en la multitud que seguía el encuentro desde la Fortaleza. La cuenta regresiva hacia la consagración empezó a sentirse de manera palpable. En el segundo tiempo, Lanús buscó sostener la calma
y controlar la pelota, aunque el partido todavía reservaba un momento de nerviosismo. Palermo, fiel a su costumbre de ser peligroso en el área, puso el empate y generó un silencio inmediato entre los hinchas granates. El 1-1 abrió un escenario de incertidumbre, en el que cualquier detalle podía modificar la historia. En la Paternal, el Tifón de Boyacá se imponía sobre Tigre, un resultado que mantenía a Lanús en lo más alto de la tabla independientemente de lo que ocurriera en la Bombonera. Con el paso de los minutos, la angustia se fue transformando en una ilusión contenida. Finalmente, a las 7:11 de la tarde, el árbitro señaló el final del partido y se confirmó el desenlace. Lanús se consagraba campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia. Más que un estallido, fue un desahogo colectivo que se vivió tanto en la Bombonera como en la Fortaleza, consciente la gente de que el club acababa de alcanzar un hito imborrable. El campeonato no solo fue celebrado por la hinchada, medios nacionales como Olé, Clarín y El Gráfico llevaron al club a sus portadas, subrayando la magnitud de la consagración y describiéndola como un hecho histórico e inigualable para el fútbol argentino. La valoración no resultaba exagerada. Un club de la zona sur del conurbano bonaerense, apoyado en un proyecto que priorizó las inferiores, había alcanzado un logro que durante mucho tiempo parecía inalcanzable. El Apertura 2007 quedó inscripto de ese modo como un ejemplo de construcción sostenida y como la primera página de las emblemáticas de la historia granate. Se comunicó a los hinchas que el plantel regresaría al estadio propio para compartir la celebración. Más de 40.000 personas colmaron en Néstor Díaz Pérez en una noche que quedaría grabada en la memoria colectiva del club. Pasadas las 10 de la noche, los jugadores ingresaron a la cancha y el desfogue se transformó en ovación. Hubo cánticos, abrazos y lágrimas que reflejaban años de espera. Varios futbolistas se acercaron al público y entre gestos de emoción repitieron una palabra sencilla pero contundente: gracias. El 2 de diciembre de 2007 quedó así fijado como un punto de quiebre, un antes y un después en la historia de Lanús. Y bueno, esta es la historia favorita de Facu Lanús. Ahora sí, ¿estás feliz, loco? Como siempre, recuerden darle me gusta, suscribirse, clic a la campanita y comenten qué les pareció. Desde ya, gracias por su confianza y disposición al ver este video. ¡Saludos!